aquí en el diagrama TS nosotros podríamos representar también pues los trabajos que está realizando la bomba, o el trabajo que se está realizando sobre la bomba de aquí para uno, ¿cierto? Nosotros tendríamos nuestro trabajo de entrada, que es sobre la bomba, y el trabajo que estamos recibiendo de la turbina, que sería el trabajo de salida. ¿Bien? Miren que yo aquí manejé letras minúsculas. Las Q de los calores entrando y saliendo puse con minúscula, y las W del trabajo de entrada y salida las puse en minúscula. Recordando que nosotros podemos manejar los balances de energía en términos de energía específica, kilojulios por kilogramo, ¿sí? O en términos de energía total, kilojulios, o en términos de potencia, kilojulios por segundo, que es lo mismo que kilovatios. Ahí nosotros podemos manejar cualquiera de estas unidades en nuestros balances de energía. Si ustedes quisieran plantear el balance de energía general en ese ciclo, pues simplemente tendrían que ver qué está entrando y qué está saliendo, ¿cierto? En forma general, nosotros podemos plantear aquí nuestro volumen de control de forma global y ver cuáles corrientes están entrando y saliendo. Y vamos a observar que tenemos un calor de entrada, un calor de salida, un trabajo de entrada y un trabajo de salida, ¿cierto? Balance, si ponemos aquí nuestro balance de energía, vamos a tener por aquí que está entrando un trabajo de entrada, ¿cierto? Está entrando un trabajo en la bomba, está entrando un calor en la caldera, nada más está entrando, y del otro lado está saliendo un trabajo en la turbina y un calor que estamos rechazando allá en el condensador, un calor de salida. Este balance aquí yo lo tendría en unidades de energía específica, kilojulio por kilogramo. Si yo utilizara el flujo másico, recuerden que este ciclo funciona como un flujo másico, ¿cierto? Un M punto. Ese fluido de trabajo está moviéndose a una tasa kilogramos por segundo. Ese M.2 aquí, ese M.1 aquí, por aquí tendremos M.3, por aquí tendremos M.4. Pero como estamos en estado estacionario, recuerden que esos flujos másicos son iguales. El flujo másico que entra a la bomba es el mismo flujo másico que sale de la bomba. Y ese flujo másico que sale de la bomba e ingresa a la caldera es el mismo flujo másico que sale de la caldera. Ese flujo másico que sale de la caldera es igual al flujo másico que entra a la turbina y que sale de la turbina. Realmente, ese flujo másico que salió de la turbina va a ser igual al flujo másico que entró al condensador y que salió del condensador, ¿sí? Entonces esto lo podemos dejar solamente como M punto. ¿Estamos? Igual que lo analizamos en los ciclos en el ciclo de Carnot y en el ciclo de refrigeración, ¿vale? Ese M punto es el mismo, porque estamos trabajando en un ciclo. Yo podría manejar ese balance de energía en términos entonces de potencia. Si yo multiplico ese flujo másico por cada una de las unidades, yo podría decir aquí potencia de entrada más esa potencia térmica aquí entrando en el, esa potencia térmica entrando ahí en la caldera debe ser igual a la potencia de salida de la turbina más el calor, flujo de calor rechazado en el condensador. Eso lo podría manejar en unidades de kilovatios, por ejemplo. ¿Bien? Y así como analizamos el balance de energía global, podemos analizar el balance de energía en cada uno de los dispositivos. Comencemos por la bomba. ¿Cómo nos quedaría el balance de energía aquí en la bomba? ¿Qué está entrando en la bomba? Está entrando un flujo másico aquí en 1, ¿cierto? Este va a entrar a la bomba. Está entrando un flujo másico M punto con un contenido de energía que podemos definir con su entalpía H1, ¿cierto? ¿Qué más está entrando en la bomba? La potencia requerida, ¿cierto? La potencia de la bomba, la potencia de entrada. ¿Qué está saliendo? Un flujo másico que podemos llamar M punto con su contenido energético de ese flujo másico, que sería H2, ¿cierto? Aquí después de la bomba nosotros lo identificamos como un estado 2. Ahí ese balance de energía en la bomba, entonces yo podría decir que esa potencia de entrada en la bomba
debe ser igual al M punto por H2 menos H1. Y eso ahí entonces tendría unidades de kilovatios, ¿sí? o de vatios, ¿sí? Unidades de potencia. Pero miren que si yo quisiera divido al lado izquierdo de esa expresión por M punto y al lado derecho por M punto, yo puedo expresar esto como trabajo de entrada, ¿sí? W minúscula, trabajo de entrada, es igual, y la M punto la cancelo, a la diferencia de entalpías. Aquí tendría unidades entonces de energía específica, kilojulio por kilogramo, ¿sí? De cualquiera, así o así, podría expresar ese balance. Esto aplica aquí en el ciclo Rankine y aplica allá en los balances de energía que hicimos en cada proceso en el ciclo de refrigeración. Lo podemos expresar en potencia o en energía específica. Después de la bomba, ¿cuál dispositivo sigue? Vemos qué pasa en la caldera, cuál es el balance de energía. Estamos analizando aquí los balances de energía. Entonces pasemos en el orden del ciclo, seguiría la caldera, ¿cierto? Balance de energía y ahora en la caldera. Bien, ¿qué está entrando en la caldera? Pues lo que salió de la bomba, ¿cierto? Lo que salió de la bomba es un M punto por H2, que es un flujo de agua que viene a alta presión, pero continúa líquida. Y va a entrar a esa caldera para convertirse en vapor. Para que se convierta en vapor, pues necesita que estemos adicionándole un calor que viene del depósito a alta temperatura, ¿cierto? Un horno que funcione con carbón vegetal o un reactor nuclear, ¿vale? Dependiendo de dónde venga la fuente de calor, el depósito a alta temperatura. Aquí tendríamos un calor de entrada. Esto sería lo único que entraría a la caldera y estaría saliendo un flujo másico ya de agua convertida en vapor, un M punto por H3, ¿no? Y entonces yo podría decir que ese calor o la potencia calorífica entrando a esa caldera va a ser igual al M punto por H3 menos H2, ¿cierto? La diferencia en entalpías. De igual forma, aquí yo tendría entonces unidades de vatios o kilovatios, unidades de potencia, y si divido por el flujo másico a la izquierda y a la derecha, aquí yo tendría un calor de entrada igual a la diferencia en entalpías H3 menos H2. Aquí yo tendría unidades de kilojulios por kilogramo. Bien, ese sería en la caldera. Un paréntesis aquí volviendo al tema de la bomba. Cuando yo expreso la bomba aquí en unidades de kilojulios por kilogramo, es la diferencia de entalpías, yo puedo expresar en una bomba que ese trabajo de entrar en la bomba es igual al volumen específico por la diferencia de presiones, P2 menos P1. ¿Okay? Esto nosotros lo analizamos allá cuando comenzamos a analizar la bomba en el capítulo 4, creo. Volumen específico por la diferencia de presiones. De esta forma también podemos calcular el trabajo realizado por una bomba. ¿Vamos? Continuando con los dispositivos, vemos por aquí la bomba y la caldera. Balance de energía en la caldera. Pasamos al dispositivo que sigue en el curso del ciclo, que es la turbina. Después de la caldera instalamos aquí nuestra turbina. Esta turbina va a operar de forma isentrópica. Entonces vamos a expresar por aquí el balance de energía en la turbina. ¿Qué está entrando en la turbina? Lo que salió de la caldera. ¿Qué salió de la caldera? M punto por H3, ¿cierto? Un flujo másico de vapor a alta presión y temperatura. ¿Qué es lo que hace la turbina? Generar trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que entró debe ser igual a lo que sale. Lo que está saliendo es un trabajo o una potencia de salida, más un vapor que ya perdió parte de su energía y sale a más baja presión y temperatura. Él se expande en la turbina. O sea que tendríamos un M punto por una entalpía 4. Yo puedo expresar entonces aquí esa potencia de salida de la turbina como un M punto y la diferencia de entalpías H3 menos H4, ¿cierto? Llevando esta parte aquí a restar allá a la izquierda. Unidades que tendré aquí, kilovatios o vatios, ¿no? Unidades de potencia. Igualmente podría dividir por el flujo másico a la izquierda y a la derecha, y aquí tendría unidades de trabajo, trabajo de salida, trabajo específico igual a
H3 menos H4 y tendría aquí unidades de energía específica, kilojulios por kilogramo. ¿Bien? Finalmente podemos ir al condensador. Después de la turbina viene instalado el condensador. Voy a colocar por aquí balance de energía en el condensador. ¿Bien? En el condensador que está entrando, lo que salió de la turbina, ¿cierto? ¿Qué salió de la turbina? M punto por H4. Eso es lo que entra al condensador. Ahora lo que sale del condensador, pues nosotros estamos retirando calor, ¿cierto? Es un calor un calor de rechazo que se va para el depósito a baja temperatura. Digamos aquí un calor de salida, un flujo de calor de salida, más el flujo másico de agua que ya perdió parte de su energía y cambió de fase, se condensó. Tendremos por aquí un M punto y que volvió al estado inicial del ciclo, hasta el estado 1, M punto por H1. Y aquí tendríamos, entonces, podemos expresar este calor de salida como el M punto por la diferencia H4 menos H1. Unidades, vatios o kilovatios. Y si dividimos a ambos lados por el flujo másico, tendremos aquí unidades de calor en términos específicos igual a H4 menos H1. Y aquí nuestras unidades serían kilojulios por kilogramo. Ahí tendríamos expresados todos nuestros balances en cada uno de los dispositivos. ¿Vale? Miren que aquí nuestro sistema, nuestro ciclo de potencia nos va a generar lo que queremos, o el objetivo de un ciclo de potencia, que no se nos olvide, es generar un trabajo neto. Es decir, que este trabajo que está entregando aquí la caldera pues sea mayor al trabajo que yo le estoy ingresando en la bomba. De hecho, nosotros calculamos el trabajo neto como el trabajo de salida o de eje aquí menos trabajo de entrada. ¿Bien? Entonces vamos a plantear eso por aquí para recordar. Yo puedo calcular el trabajo neto como el trabajo que sale ¿dónde? En la turbina, ¿cierto? Menos el trabajo que entra ¿dónde? En la bomba, ¿cierto? Y de nuestro balance de energía general nos queda que yo también puedo expresar ese trabajo neto como el calor que entra menos el calor que sale, ¿vale? Aquí lo estoy expresando en términos de energía específica, kilojulio por kilogramo, pero lo podría expresar también en términos de vatios o kilovatios, ¿vale? Si utilizamos los flujos másicos. Bien. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque cuando nosotros analizamos la eficiencia térmica de un ciclo de potencia o una máquina térmica, o una eficiencia en general, es salida deseada, ¿cierto? Salida deseada sobre entrada requerida. Entrada requerida. Y aquí en este caso, del ciclo de potencia, ¿cuál será la salida deseada? Pues un trabajo neto, ¿cierto? Lo que queremos es obtener un trabajo neto de una turbina. ¿Cuál es la entrada requerida? Pues lo que le estamos suministrando en la forma de calor. Recuerden que nuestra máquina térmica está convirtiendo calor en trabajo, un calor que entra. ¿Vale? Si yo reemplazara aquí mi trabajo neto, el trabajo neto aquí por esta expresión, calor que entra menos calor que sale, pues podría expresar esta eficiencia térmica como el trabajo neto lo puedo expresar como calor que entra menos el calor que sale dividido entre el calor que entra. Yo podría expresar entonces esta eficiencia como 1, ¿cierto? Calor que entra sobre calor que entra es 1, menos calor que sale sobre el calor que entra. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo cómo podemos aplicar estos conceptos que hemos visto aquí.